La noche en la escuela. Trabajar de conserje nocturno nunca fue mi aspiración en la vida, pero las circunstancias no siempre nos permiten elegir. Fue en el invierno de 1989 cuando acepté el puesto en una vieja escuela rural en las afueras de San Miguel, El Salvador. El edificio llevaba años abandonado y, según me dijeron, estaba a punto de ser remodelado para volver a funcionar como un centro educativo. Mi labor era sencilla: limpiar, mantener el orden y asegurarme de que nadie ingresara al lugar por las noches. El día que llegué, el director del proyecto me entregó las llaves y un croquis del edificio. No era tan grande como parecía desde afuera, apenas 10 aulas, una pequeña biblioteca y un gimnasio que se usaba también como salón de eventos. No tienes que preocuparte por nada raro, me dijo entre risas, aunque su tono tenía un deje extraño, como si ocultara algo. Ignoré su comentario, convencido de que solo intentaba asustarme, y me dispuse a cumplir con mis tareas. La primera noche transcurrió sin novedad. La segunda, sin embargo, marcó el inicio de una experiencia que jamás podré borrar de mi mente. Eran cerca de las 2 de la madrugada cuando comencé a sentir un escalofrío que no podía atribuir al clima. Estaba barriendo el aula más alejada del edificio, una sala que alguna vez fue utilizada como laboratorio de ciencias. A pesar de que llevaba rato trabajando, el lugar olía a humedad y a algo más, algo metálico, como hierro oxidado. Mientras movía el escobillón por el suelo, un murmullo suave llegó a mis oídos. Levanté la cabeza, pero no vi nada. Debe ser el viento, pensé, aunque no había ventanas abiertas. Continué barriendo, pero el sonido volvió, esta vez más claro, como si alguien susurrara mi nombre desde el pasillo. Me detuve, sintiendo como un sudor frío se deslizaba por mi espalda. No era posible. No había nadie más en el edificio, yo mismo había cerrado todas las puertas al llegar. Me armé de valor y salí al pasillo con la linterna en mano. Lo único que iluminaba el corredor eran las viejas lámparas fluorescentes que parpadeaban de vez en cuando. La sensación de que algo me observaba era sofocante. Inspeccioné cada aula cercana, pero estaban vacías. Solo estoy cansado, me dije, regresando al laboratorio. Cuando volví, mi sangre se congeló. Todas las sillas que había alineado momentos antes estaban volteadas, sus patas hacia el techo. Sentí un nudo en la garganta, pero intenté racionalizarlo. Tal vez no me había fijado bien antes. Tal vez. Sin pensarlo 2 veces, comencé a acomodarlas de nuevo. Mis manos temblaban al tomar las sillas una por una, y con cada movimiento, parecía que el aire del aula se hacía más pesado. Cuando terminé, un golpe seco resonó detrás de mí. Me giré de inmediato, pero no había nadie, solo el escobillón tirado en el suelo. No recuerdo haberlo dejado así. Sin embargo, lo que realmente me hizo correr de esa aula fue lo que vi al intentar recogerlo. En el suelo, donde antes había polvo, ahora había una huella húmeda, como si alguien descalzo hubiera estado parado allí. Esa noche no dormí. No dejé el puesto porque necesitaba el dinero, pero decidí no regresar a ese laboratorio a menos que fuera absolutamente necesario. Durante las siguientes noches, me mantuve en otras áreas del edificio, intentando ignorar los crujidos y murmullos que parecían seguirme a donde fuera. Pero la escuela no iba a dejarme en paz. Una semana después, estaba limpiando la biblioteca cuando algo extraño ocurrió. Mientras pasaba el trapo por una de las mesas, sentí un susurro directo en mi oído. Esta vez no era mi nombre, sino una palabra que no entendí, algo en un idioma que jamás había escuchado. Me alejé de la mesa, asustado, y tropecé con una pila de libros que cayó al suelo. Cuando me agaché para recogerlos, vi algo que me dejó helado. En la portada de uno de los libros, un viejo manual de ciencias, alguien había dibujado un rostro. No era un dibujo cualquiera, era grotesco, con ojos negros como pozos sin fondo y una sonrisa torcida que parecía burlarse de mí. Lo tiré de inmediato y salí de la biblioteca, dejando todo como estaba. Los días pasaron, y con cada noche en ese lugar, mi estado mental empeoraba. Dormía poco y comía aún menos. Las sombras parecían seguirme incluso fuera del trabajo, y mi familia comenzó a notar mi cambio de humor. Déjalo, me decía mi madre.
Ese lugar no te hace bien. Pero yo insistía en quedarme. Quería convencerme de que todo era producto de mi imaginación. Sin embargo, lo que ocurrió la noche del 15 de diciembre me hizo replanteármelo todo. Eran las 3 de la mañana y estaba limpiando el gimnasio. El eco de mis pasos resonaba en el enorme espacio vacío. Había terminado de barrer y estaba recogiendo algunos escombros cuando escuché algo que hizo que mi corazón diera un vuelco. Un golpe, fuerte y seco, proveniente del escenario al fondo del salón. Me acerqué con cautela, linterna en mano. Al llegar, vi que el telón de terciopelo, que no se había movido en años, se balanceaba ligeramente como si alguien lo hubiera tocado. Sin pensar, corrí hacia él y lo abrí de un tirón. Detrás, solo encontré viejas cajas y algunos instrumentos musicales olvidados. Pero justo cuando iba a dar media vuelta, algo cayó desde arriba, golpeando el suelo a mis pies. Era una muñeca. Pequeña, de trapo, con los ojos bordados y el vestido desgastado. No debería haber estado allí, de eso estaba seguro. La levanté, tratando de entender de dónde había caído, pero entonces escuché un ruido que me paralizó, el sonido de pasos, lentos y pesados, subiendo las escaleras hacia el escenario. No esperé para averiguar quién o qué los hacía. Solté la muñeca y salí corriendo del gimnasio, dejando las luces encendidas y la puerta abierta de par en par. Esa fue la última noche que trabajé allí. Al día siguiente, llamé al director del proyecto y le dije que renunciaba. No me atreví a darle detalles, sabía que no me creería. Antes de entregar las llaves, hablé con un vecino de la escuela, un hombre mayor que vivía allí desde hacía décadas. Le conté lo que había vivido, esperando que me dijera que todo era una tontería, pero su reacción fue todo lo contrario. Me miró con seriedad y me dijo, esa escuela siempre estuvo maldita. Hace años, un maestro se quitó la vida en el laboratorio de ciencias. Dicen que estaba obsesionado con cosas que no debía. Desde entonces, nadie que trabaja ahí dura mucho tiempo. Su historia confirmó lo que ya sospechaba, lo que fuera que habitaba ese lugar no era algo que pudiera ser explicado racionalmente. Hasta el día de hoy, cuando cierro los ojos, puedo escuchar esos susurros. La sensación de ser observado nunca me ha abandonado del todo. Y aunque he intentado seguir adelante, cada vez que paso cerca de un edificio viejo o vacío, no puedo evitar recordar las noches en aquella escuela y preguntarme qué habría pasado si me hubiera quedado una noche más. Nunca volveré a un lugar así. Nunca. La fábrica. Trabajo como conserje desde hace años. Es un trabajo solitario, especialmente durante el turno nocturno, cuando las oficinas y fábricas quedan desiertas, sumidas en un silencio que se vuelve casi opresivo. Siempre me consideré alguien práctico, no creyente en cosas sobrenaturales. Pero todo cambió aquella noche, en una fábrica vieja, olvidada por el tiempo, que parecía guardar secretos más oscuros que el hollín acumulado en sus máquinas. Había aceptado ese turno porque pagaban bien. El lugar llevaba décadas funcionando, fabricando piezas de maquinaria industrial, pero el edificio en sí era mucho más antiguo. Había historias de que durante su construcción, en los años 40, varios trabajadores murieron en accidentes y otros desaparecieron sin dejar rastro. Por supuesto, nadie habla de eso abiertamente. A mí no me importaba, un sueldo extra era todo lo que veía. Pero esa madrugada aprendí que hay cosas que el dinero no puede comprar, la paz mental, por ejemplo, y la capacidad de volver a dormir sin ver sombras en cada rincón. Esa noche llegué a las 11, como siempre. La rutina era simple, barrer, trapear, vaciar basureros y limpiar las máquinas de la línea de ensamblaje. En el turno nocturno, el único sonido que me acompañaba era el zumbido de las lámparas fluorescentes y, a veces, el eco de mi escoba al rozar el concreto. Las primeras horas transcurrieron sin incidentes, pero cerca de las 2 de la madrugada todo empezó a cambiar. Recuerdo estar limpiando una de las máquinas más grandes, cubierta de grasa y polvo. De repente, el aire en la sala pareció volverse más frío, algo inusual porque el lugar era caluroso, casi sofocante. Pensé que tal vez alguien había dejado una puerta abierta, pero cuando levanté la vista, todas estaban cerradas.
Sentí un escalofrío recorriéndome la espalda, como si algo invisible me estuviera observando. Traté de ignorarlo y seguí trabajando. Fue entonces cuando lo vi por primera vez. Una sombra enorme, al final del pasillo. No era una sombra común, como las que proyectan las lámparas. Era más densa, como si tuviera sustancia. Estaba inmóvil, demasiado alta para ser una persona, casi alcanzaba el techo. Me quedé paralizado, sin saber si debía gritar o correr. Y luego se movió. No caminó, simplemente se deslizó hacia un costado, perdiéndose detrás de una de las máquinas. El frío en el aire se intensificó y empecé a escuchar un leve zumbido en los oídos, como si algo quisiera hablarme pero no pudiera articular palabras. Por supuesto, pensé que mi mente me estaba jugando una mala pasada. Tal vez estaba cansado. Tal vez el aislamiento y las historias que había oído de mis compañeros estaban afectando mi juicio. Decidí continuar, obligándome a pensar en otras cosas. Pero ese lugar no iba a dejarme en paz tan fácilmente. Mientras limpiaba otra máquina, escuché un golpe fuerte detrás de mí, como si algo pesado hubiera caído al suelo. Me giré rápidamente, pero no había nada. Ni siquiera una herramienta fuera de lugar. El silencio volvió, pero ahora tenía un matiz extraño, pesado, como si el aire estuviera cargado de electricidad. Fue entonces cuando escuché el primer susurro. Vete. La palabra era apenas audible, pero clara como el agua. Provenía del fondo de la sala, donde las sombras eran más densas. Mi piel se erizó al instante y mi corazón empezó a latir con fuerza. Estaba seguro de que no había nadie más en el edificio. Intenté convencerme de que era el ruido del viento o algún fallo en las máquinas. Pero algo dentro de mí sabía que no era eso. Sabía que no estaba solo. No sé cómo encontré el valor para seguir trabajando, pero lo hice. Quizás porque no quería que nadie pensara que estaba perdiendo la cabeza. Me moví hacia el otro extremo del pasillo, tratando de evitar las zonas más oscuras. Cada vez que pasaba cerca de una máquina grande, sentía que algo se escondía detrás, observándome. Varias veces giré la cabeza rápidamente, esperando sorprender a alguien, pero nunca vi nada. Solo sombras que parecían moverse fuera del alcance de mi vista. Finalmente, decidí que ya era suficiente. Apenas había terminado la mitad de mi tarea, pero algo en mi interior me gritaba que saliera de ahí. Tomé mis cosas y me dirigí a la puerta principal. Pero justo cuando iba a salir, escuché otro sonido. Esta vez fue un grito. Un grito ahogado, como si alguien estuviera atrapado en alguna parte, pidiendo ayuda. Mi instinto me decía que no debía volver, que simplemente debía ignorarlo e irme. Pero contra toda lógica, caminé de regreso, siguiendo el sonido. El grito venía del cuarto de almacenamiento, un lugar que rara vez necesitaba limpiar. Al abrir la puerta, el aire helado me golpeó de lleno, mucho más frío que antes. Dentro, las estanterías estaban cubiertas de polvo y el olor a humedad era abrumador. Pero lo peor fue lo que vi en el centro del cuarto. Había marcas en el suelo, como si alguien hubiera arañado el concreto con uñas, formando surcos profundos. Alrededor de las marcas había manchas oscuras, como si alguien hubiera derramado aceite o algo más espeso. No había nadie en la sala, pero el grito seguía resonando en mis oídos, como un eco que no podía ser real. Fue entonces cuando lo vi de nuevo. La sombra estaba allí, más cerca que antes. Esta vez no se movió. Solo se quedó quieta, observándome desde un rincón, como si estuviera esperando a que hiciera algo. Mi cuerpo entero temblaba. Quise correr, pero mis piernas no respondían. Y entonces habló de nuevo, esta vez más fuerte. Vete, ahora. El sonido no vino de ninguna dirección en particular, parecía estar dentro de mi cabeza, como si esa cosa estuviera comunicándose directamente conmigo. Finalmente, mi cuerpo reaccionó y salí corriendo del cuarto, dejando mis herramientas atrás. Cuando llegué a la puerta principal, estaba cerrada. La había dejado abierta, estaba seguro. Luché con la cerradura, mis manos temblaban tanto que me costaba sostener las llaves.
Sentía que algo venía detrás de mí, acercándose lentamente. Finalmente, logré abrir la puerta y salí corriendo hacia mi coche. No regresé a ese lugar nunca más. Al día siguiente, llamé al supervisor y renuncié. No le di explicaciones, porque sabía que no me creerían. Más tarde me enteré de que el edificio fue clausurado meses después. Al parecer, no fui el único que experimentó cosas extrañas durante el turno nocturno. Otros conserjes también renunciaron y la empresa decidió trasladar su producción a otra fábrica. Desde entonces, he tenido pesadillas recurrentes. Siempre estoy en ese lugar, atrapado entre las máquinas, con la sombra observándome desde lejos. A veces escucho los susurros, otras veces los gritos. Y cada vez que despierto, siento el mismo frío que me invadió aquella noche. No sé qué era esa cosa, ni por qué estaba allí. Tal vez sea uno de los trabajadores que murió durante la construcción, o algo mucho más antiguo, algo que pertenece al edificio mismo. Lo único que sé es que nunca volveré a trabajar en un turno nocturno. Algunos lugares simplemente no quieren que estés allí, y yo aprendí esa lección de la manera más aterradora posible. El sótano. Trabajo como conserje desde hace varios años, pero nunca olvidaré lo que viví en un hospital psiquiátrico en las afueras de la ciudad. Era un edificio viejo, con muros gruesos y techos altos que parecían absorber el sonido, dejando un silencio inquietante. Llegué al puesto por necesidad, no por elección, y pronto me di cuenta de que las historias sobre aquel lugar iban más allá de los simples rumores. Los pasillos del hospital tenían una atmósfera pesada, como si las paredes estuvieran impregnadas de sufrimiento. A los pocos días de estar allí, comencé a escuchar a los enfermeros hablar de cosas extrañas que ocurrían, especialmente en los sótanos. Pensé que solo querían asustarme, pero pronto descubriría que esas advertencias eran reales. Mi turno era siempre nocturno, de 10 de la noche a 6 de la mañana. La rutina era sencilla: limpiar las áreas comunes, revisar que todo estuviera en orden y evitar en lo posible las salas más aisladas. Los sótanos, donde se almacenaban viejos equipos médicos y archivos olvidados, no formaban parte de mis tareas habituales y nunca sentí curiosidad por explorarlos. Había algo en esa parte del hospital que parecía repelerme, como si mi instinto supiera que debía mantenerme lejos. Pero aquella noche, todo cambió. Era una madrugada fría y silenciosa. Las luces del hospital parpadeaban de vez en cuando, un detalle que nunca me había preocupado hasta entonces. Estaba terminando de limpiar un pasillo en el primer piso cuando escuché un ruido. Al principio pensé que era uno de los pacientes, pero el sonido no provenía de los pisos superiores ni de las habitaciones. Era un llanto, un sollozo tenue y desgarrador que venía desde abajo. Miré hacia la escalera que llevaba al sótano, y mi cuerpo se tensó. Es solo el viento, me dije para calmarme. Pero el llanto continuó, más claro, como si alguien estuviera llamándome desde las profundidades. No sé qué fue lo que me impulsó a bajar. Quizás la curiosidad, o tal vez algo más, algo que no podía controlar. Con cada escalón que descendía, el sonido se hacía más fuerte. El aire en el sótano era denso y frío, con un olor extraño, una mezcla de humedad y algo que no podía identificar. El lugar estaba iluminado por un par de focos parpadeantes y las sombras bailaban en las paredes como si fueran entidades vivas. Me detuve frente a una puerta al final del pasillo. Estaba entreabierta y el llanto venía de allí. Entré despacio, sosteniendo mi linterna con una mano mientras mi otra temblaba sobre el pomo de la puerta. Al iluminar la habitación, vi que estaba llena de cosas viejas, camillas oxidadas, cajas de cartón y frascos con etiquetas ilegibles. En un rincón, de espaldas a mí, había una mujer. Su cabello era largo y húmedo, y su figura se veía débil, casi traslúcida bajo la luz. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, pero traté de mantener la calma. «Señora, ¿está bien?». Mi voz sonó más débil de lo que esperaba. La mujer no respondió, pero su llanto cesó de inmediato. En ese momento, algo en mí quiso salir corriendo, pero mis pies no me respondieron. Ella comenzó a girar la cabeza, lenta y silenciosamente, hasta que su rostro quedó completamente de frente y su cuerpo seguía de espaldas.
Sus ojos eran dos cuencas vacías y una sonrisa imposible se extendía por su rostro, mostrando dientes afilados y desiguales. Me quedé paralizado, incapaz de moverme mientras sentía su mirada fija en mí. No sé cuánto tiempo pasó antes de que pudiera reaccionar. Cuando finalmente recuperé el control de mis piernas, corrí como nunca lo había hecho en mi vida. Subí las escaleras de dos en dos, tropezando y casi cayendo. Sentía que algo me seguía, que su presencia estaba detrás de mí, respirándome en la nuca. Llegué al primer piso y cerré la puerta del sótano de golpe, pero no me atreví a mirar atrás. Me quedé apoyado contra la pared, jadeando, mientras trataba de convencerme de que todo había sido una alucinación. Esa noche, no volví a bajar. Sin embargo, las cosas no terminaron allí. En los días siguientes, comencé a notar cambios en el ambiente. Las luces parpadeaban más a menudo, los pasillos estaban más fríos, y los sonidos extraños se hicieron más frecuentes. Escuchaba pasos detrás de mí cuando no había nadie, susurros en los rincones oscuros y golpes en las paredes. Una vez, mientras limpiaba un baño, vi por el espejo una figura detrás de mí. Me giré de inmediato, pero no había nadie. Empecé a sentir que el hospital entero estaba vivo, observándome, jugando conmigo. Mis compañeros notaron que algo andaba mal. «Pareces pálido», me dijo una de las enfermeras una noche. No quise contarles lo que había visto. ¿Quién me creería? Pero ellos parecían saber más de lo que decían. Uno de los vigilantes me tomó aparte y me dijo, «Nunca bajes al sótano. No importa lo que escuches». Su advertencia llegó demasiado tarde. Las semanas siguientes fueron una pesadilla. Mi sueño era ligero y estaba lleno de pesadillas, siempre con la imagen de esa mujer girando la cabeza hacia mí. Empecé a ver sombras en mi apartamento, a escuchar ruidos que no podía explicar. Una noche, mientras trataba de dormir, sentí una presión en mi pecho, como si alguien estuviera sentado sobre mí. Abrí los ojos y allí estaba ella, mirándome desde el techo, con esa sonrisa antinatural. No pude moverme ni gritar. Solo pude cerrar los ojos y rezar para que desapareciera. Volví al trabajo, pero el ambiente era insoportable. Una noche, mientras limpiaba uno de los pasillos, escuché el llanto otra vez. Esta vez no venía del sótano, sino de una habitación vacía. Reuní el poco valor que me quedaba y abrí la puerta. Estaba vacía, pero el llanto continuaba, como si las paredes mismas estuvieran llorando. Cerré la puerta y me alejé rápidamente, sintiendo que algo me observaba desde la oscuridad. Finalmente, no pude más. Renuncié al trabajo y me alejé de aquel hospital, pero las experiencias me siguieron. A veces, mientras camino por la calle, siento que alguien me observa. He llegado a ver su figura entre la multitud, su cabello húmedo y su sonrisa torcida. Siento que nunca me dejará en paz, que algo se quedó conmigo desde aquella noche en el sótano. No sé si fue una alucinación, un espíritu o algo peor, pero lo que sí sé es que no importa cuánto tiempo pase, siempre la siento cerca. Mi vida nunca volvió a ser la misma. A veces pienso en lo que me dijo el vigilante, nunca bajes al sótano. Ahora entiendo que esa advertencia no era solo para evitar un susto. Era un intento de salvarme de algo mucho más oscuro, algo que todavía no logro comprender del todo. Pero es demasiado tarde. El hospital vacío. Soy Javier. Hace 10 años, cuando recién había perdido mi empleo, acepté un trabajo como conserje nocturno en un hospital abandonado. Era un edificio grande y antiguo, ubicado a las afueras de la ciudad. Cerrado desde hacía más de 20 años, el hospital tenía fama de estar maldito. No le di importancia a las historias, solo pensaba en el dinero que necesitaba desesperadamente. Las primeras noches fueron inquietantes, pero tranquilas. La rutina era sencilla, recorrer los pasillos con mi linterna, asegurarme de que todo estuviera en orden y limpiar algunas áreas asignadas. Aunque estaba vacío, el lugar parecía tener vida propia. Los crujidos de las paredes, el eco de mis pasos e incluso mi respiración se amplificaban en la inmensidad de esos corredores oscuros. Me decía a mí mismo que no era nada, que solo eran ruidos de un edificio viejo.
Una noche, me pidieron que limpiara el quirófano principal. Era un lugar que evitaba, pero órdenes eran órdenes. El aire allí era diferente, denso, cargado de un olor a humedad mezclado con algo metálico, como si la sangre aún estuviera impregnada en las paredes. Encendí las luces de mi linterna y traté de concentrarme en el trabajo. En un rincón, cubierto por polvo y telarañas, vi un viejo muñeco de trapo. Estaba sentado en una silla de metal oxidada, con la cabeza inclinada hacia un lado, como si me estuviera observando. No sé por qué, pero la presencia de ese muñeco me provocó un escalofrío que me recorrió la espalda. Tenía un aspecto sencillo, ojos de botones y un cuerpo desgastado, pero había algo en el que me inquietaba profundamente. Tratando de ignorar esa sensación, lo recogí con la intención de tirarlo a la basura. En el momento en que lo levanté, un grito ensordecedor resonó en todo el quirófano. No era un grito humano, al menos no completamente. Parecía venir de las paredes, un lamento profundo, desgarrador, que me hizo soltar el muñeco al suelo de inmediato. Mis manos temblaban mientras retrocedía. El grito se desvaneció, pero el eco pareció quedarse en mi cabeza. Dejé el muñeco donde estaba y salí de ahí, cerrando la puerta tras de mí. Esa noche no volví al quirófano. A partir de ese momento, mi rutina cambió. Cada vez que pasaba cerca del quirófano, sentía una presencia, como si algo o alguien me estuviera observando. No me atrevía a entrar de nuevo, pero podía sentir el peso de esa mirada invisible. Algunas noches, juraba escuchar pasos detrás de mí o ver sombras moverse por el rabillo del ojo, aunque cada vez que volteaba, no había nada. Lo peor ocurrió una semana después. Era casi medianoche y estaba limpiando la recepción principal cuando las luces parpadearon. Eso no era raro, la instalación eléctrica del lugar era vieja y poco fiable. Pero esta vez, fue diferente. La luz se apagó por completo y quedé solo con mi linterna. Fue entonces cuando escuché un sonido que jamás olvidaré, el chirrido de una silla deslizándose sobre el suelo. Provenía del quirófano. Mi corazón latía con fuerza mientras me acercaba. No quería ir, pero algo, una mezcla de curiosidad y terror, me empujaba. Al llegar, encontré la puerta entreabierta, aunque estaba seguro de haberla cerrado con llave. Desde dentro, se escuchaba un murmullo bajo, casi como un susurro. Apunté con la linterna hacia la sala y lo vi, el muñeco de trapo ya no estaba en la silla. Ahora estaba en el centro del quirófano, de pie, aunque no tenía piernas para sostenerse. El miedo me paralizó. No podía moverme, no podía apartar la vista de esa cosa. De pronto, el muñeco cayó al suelo, como si alguien lo hubiera empujado, y el mismo grito de la primera noche resonó en el aire. Pero esta vez, no se detuvo. El sonido era tan intenso que sentí como si me atravesara los huesos. Solté la linterna y corrí. Cuando llegué a la sala de descanso, cerré la puerta y me quedé allí, tratando de calmar mi respiración. Estaba sudando frío, temblando de pies a cabeza. No podía entender lo que había visto. Sabía que debía renunciar, pero algo me decía que el hospital no me dejaría ir tan fácilmente. Las noches siguientes, los eventos se intensificaron. Escuchaba risas infantiles en los pasillos vacíos, el sonido de ruedas de camillas moviéndose por los corredores, y en más de una ocasión vi huellas pequeñas, como las de un niño, aparecer en el polvo frente a mí. Las limpiaba rápidamente, pero siempre regresaban. Una madrugada, mientras intentaba ignorar todo lo que estaba ocurriendo, escuché un golpeteo suave en la puerta de la oficina donde descansaba. Al principio pensé que era el viento, pero el sonido era demasiado rítmico, demasiado humano. Cuando abrí, no había nadie. Pero al mirar hacia abajo, vi al muñeco de trapo sentado frente a la puerta. Su cabeza estaba inclinada hacia atrás, y los botones que formaban sus ojos reflejaban la luz de mi linterna, dándole una expresión casi burlona. Ya no podía soportarlo. Tomé el muñeco con una toalla y lo llevé afuera, decidido a deshacerme de él. Lo arrojé en el contenedor de basura y regresé al edificio, sintiéndome un poco más aliviado. Pero mi alivio duró poco. Esa misma noche, mientras revisaba las cámaras de seguridad, lo vi.
El muñeco estaba de nuevo en el quirófano, en su silla oxidada, como si nunca lo hubiera movido. Esa fue la última noche que trabajé en el hospital. Renuncié al día siguiente, sin dar explicaciones. Aún hoy, años después, me despierto en medio de la noche pensando en esos botones que me miraban fijamente. He tratado de convencerme de que todo fue producto de mi imaginación, de la soledad y el ambiente del lugar. Pero en el fondo sé que algo más estaba ahí, algo que nunca podré entender completamente. Hay noches en las que sueño con el hospital. En esos sueños, camino por los pasillos y siempre termino en el quirófano, frente a la silla de metal. Y ahí está él, el muñeco, mirándome con esos ojos vacíos, como si estuviera esperando algo. Y lo peor es que, en el fondo, siento que no he terminado con él, que algún día tendré que regresar. El Hospital de Lima. Soy Beatriz, y trabajo como conserje en un hospital de Lima, Perú, haciendo los turnos nocturnos que casi nadie quiere. La gente suele bromear diciendo que hay que tener nervios de acero para trabajar en un hospital de noche, pero la verdad es que nunca le presté atención a esos comentarios. Siempre he pensado que los hospitales son lugares donde la vida y la muerte coexisten, y aunque el ambiente pueda ser inquietante a veces, nunca me consideré una persona asustadiza. Pero lo que me pasó aquella madrugada cambió para siempre la forma en que veo la oscuridad y el silencio. Era una noche particularmente tranquila. No había mucho movimiento en urgencias y mis pasos resonaban en los pasillos vacíos. Ese silencio, combinado con el zumbido de las luces fluorescentes, siempre me ponía un poco nerviosa, pero nada fuera de lo común. Tenía asignada la limpieza de la sala de urgencias, una tarea rutinaria que ya hacía casi de memoria. Entré a la sala con mi carrito y comencé a limpiar, pasando el trapeador por el suelo mientras me concentraba en mis pensamientos. De pronto, lo vi. Un hombre estaba sentado en una de las camillas al fondo de la sala. No me asusté al principio, pensé que era algún paciente que había quedado esperando a que lo atendieran. Tenía el brazo izquierdo vendado y sostenía la cabeza inclinada hacia el suelo, como si estuviera en un trance o simplemente agotado. Le dije, señor, ¿necesita algo? Le traigo una enfermera. No obtuve respuesta. Me acerqué un poco, notando que su ropa estaba desaliñada, como si hubiera tenido un accidente. ¿Está bien? Puedo buscar ayuda, insistí. Pero el hombre seguía inmóvil, con esa postura extraña, como si ni siquiera hubiera escuchado mi voz. Fue entonces cuando algo en mí empezó a sentirse fuera de lugar. Era como si la temperatura en la sala hubiera descendido de golpe. Sentí un escalofrío que me recorrió la espalda. Decidí no insistir más y fui a buscar a la enfermera que estaba en el área de recepción. Cuando regresé, acompañada de la enfermera, la camilla estaba vacía. Ni rastro del hombre. Confundida, le expliqué lo que había visto, pero la enfermera me miró con una mezcla de desconcierto y escepticismo. Revisamos toda la sala, pero no había nadie. Beatriz, aquí no hay ningún paciente. Tal vez lo imaginaste. Estas horas suelen jugarle malas pasadas a la mente, me dijo mientras intentaba tranquilizarme. No me convenció. Fui a la sala de seguridad para revisar las cámaras, necesitaba confirmar lo que había visto. Cuando revisamos las grabaciones, lo único que mostraban era a mí misma, parada al fondo de la sala, hablando al aire. La camilla donde supuestamente estaba sentado el hombre aparecía vacía todo el tiempo. La sensación de escalofrío volvió con fuerza, pero decidí no decir nada más. Me sentí avergonzada, pensando que tal vez el cansancio me estaba haciendo una mala jugada. Esa misma noche, el ambiente en el hospital se volvió más pesado. Mientras continuaba con mis labores, empecé a sentir que alguien me observaba. No importaba en qué parte del hospital estuviera, siempre tenía la sensación de que unos ojos invisibles seguían cada uno de mis movimientos. Por momentos pensaba que era pura paranoia, pero había algo más, algo que no podía ignorar. Días después, decidí comentarle a otra compañera lo que había vivido esa madrugada. Para mi sorpresa, no se rió ni me dijo que estaba loca. Me miró con seriedad y, en voz baja, me contó que no era la única que había tenido experiencias extrañas en ese hospital.
Aquí han pasado cosas raras desde hace años, me dijo. Me explicó que, según los rumores, el hospital había sido construido sobre lo que antes era un cementerio y que varios trabajadores habían reportado cosas similares, apariciones fugaces, voces en los pasillos y sombras que desaparecían cuando uno se volteaba a mirar. Pese a esas historias, me forcé a pensar que debía haber alguna explicación lógica. Pero las semanas siguientes fueron una pesadilla. Una noche, mientras limpiaba los baños del área de pediatría, escuché un ruido detrás de mí. Un golpe seco, como si algo hubiera caído al suelo. Me giré rápidamente, pero no había nada. El silencio era opresivo. Apenas retomé el trapeador, el mismo ruido volvió a sonar, esta vez más fuerte y cerca de mi oído, como si algo invisible estuviera tratando de llamar mi atención. Dejé todo y salí corriendo de ahí. A partir de entonces, empecé a notar un patrón. Cada vez que trabajaba en ciertas áreas del hospital, ocurrían cosas extrañas. Las luces parpadeaban sin motivo aparente y en una ocasión escuché claramente pasos detrás de mí cuando estaba sola en un pasillo. Pero lo más aterrador ocurrió unas semanas después, cuando me tocó limpiar el depósito de equipos médicos. El depósito era una habitación estrecha y sin ventanas, iluminada por una sola bombilla que colgaba del techo. Mientras limpiaba, escuché un susurro. Era tan bajo que al principio pensé que era mi imaginación. Pero el susurro continuó, una voz débil que decía algo que no podía entender. Me quedé paralizada, con el corazón latiendo con fuerza, tratando de convencerme de que era el viento o algún ruido externo. Pero entonces la voz se hizo más clara. No decía palabras completas, sino sonidos indescifrables, como un lamento. Tomé el trapeador con fuerza y me dirigí hacia la puerta, dispuesta a salir corriendo, pero cuando intenté abrirla, estaba atascada. Aunque no tenía seguro, algo parecía estar empujándola desde el otro lado. Golpeé la puerta con todas mis fuerzas, gritando, pero nadie respondía. Fue entonces cuando la bombilla comenzó a parpadear. La luz se apagaba y encendía de forma errática, mientras el susurro se transformaba en un gemido agudo que me hizo cubrirme los oídos. Cuando finalmente la puerta cedió, corrí sin mirar atrás. Salí al pasillo, temblando y con lágrimas en los ojos. Intenté explicar lo que había pasado, pero mis compañeros me miraron con incredulidad. Nadie más parecía haber oído nada. Esa noche, pedí permiso para irme antes de terminar mi turno. Después de ese incidente, las cosas empeoraron. Mi sueño comenzó a llenarse de pesadillas. En ellas, veía al hombre de la camilla, mirándome fijamente con ojos oscuros y vacíos. Siempre estaba allí, en la misma sala de urgencias, pero esta vez me hablaba. Su voz era como un eco lejano que repetía mi nombre una y otra vez. Cada vez que me despertaba, sentía su presencia en mi habitación, como si me hubiera seguido a casa. La última noche que trabajé en ese hospital fue la peor de todas. Me tocó limpiar la sala de quirófanos, un lugar que siempre me había parecido especialmente frío. Mientras trapeaba el suelo, escuché un ruido metálico detrás de mí. Cuando me volteé, vi que uno de los instrumentos quirúrgicos había caído al suelo. Lo recogí, pensando que quizá no estaba bien colocado, pero al darme la vuelta, sentí un soplo helado en la nuca. El miedo me paralizó. Sentí que algo estaba detrás de mí, pero no me atrevía a girarme. Entonces, lo vi reflejado en la pared de acero inoxidable frente a mí. Era el hombre de la camilla. Estaba de pie, justo detrás de mí, con el mismo brazo vendado y su cabeza inclinada hacia un lado, como si su cuello estuviera roto. Sus ojos eran completamente negros, y aunque su boca no se movía, pude escuchar claramente su voz en mi cabeza: no debiste regresar. Grité con todas mis fuerzas y corrí sin detenerme hasta llegar a la entrada principal. Dejé mi carrito y mis cosas atrás. Esa fue la última vez que puse un pie en ese hospital. Nunca regresé. Han pasado varios años desde entonces, pero aún sueño con él. No sé quién era, ni por qué me eligió a mí, pero una cosa es segura: hay lugares donde el silencio no es normal, donde las sombras no son solo sombras, y donde lo que creemos muerto nunca se ha ido del todo. Y algunas noches, cuando estoy sola en casa, siento su mirada.
El baño del colegio. Nunca pensé que algo tan simple como un trabajo nocturno podría cambiar mi vida para siempre. Era el conserje de un colegio antiguo, de esos que crujen bajo tus pies con cada paso y en los que las sombras parecen cobrar vida con la mínima luz. El edificio había sido construido en los años 40 y aunque el personal lo mantenía funcional, nunca lograron borrar las huellas del tiempo, grietas en las paredes, pintura desgastada y un aire frío que parecía aferrarse a cada rincón, incluso en verano. Tomé el turno nocturno porque pagaban un poco más. El trabajo era sencillo: limpiar aulas, revisar que todo estuviera en orden y cerrar bien las puertas. Pero había algo en ese lugar por las noches que siempre me incomodaba, algo que no podía explicar. Era como si el silencio estuviera lleno de susurros que no podía escuchar, pero que sentía en los huesos. Sin embargo, aquella noche, todo cambió. Estaba barriendo el pasillo del tercer piso cuando escuché por primera vez las risas. Venían de los baños de las niñas al final del corredor. Me detuve en seco, con el corazón acelerado. Eran risas suaves, como si 2 o 3 niñas estuvieran jugando a escondidas. Era imposible que alguien estuviera allí, a esa hora el edificio estaba vacío. Aún así, decidí revisar. Caminé hacia la puerta del baño, sintiendo como cada paso se volvía más pesado. Empujé la puerta y, como imaginé, no había nadie. Encendí las luces y revisé los cubículos, uno por uno. Estaban vacíos, pero justo cuando me disponía a salir, las luces comenzaron a parpadear. No un parpadeo casual, no. Era como si alguien estuviera jugando con el interruptor. Miré hacia arriba, y en ese instante, vi algo que nunca podré olvidar: un charco de agua empezaba a formarse en el suelo, pero no había fugas ni tuberías cercanas. Y entonces lo vi. En el reflejo del agua, un rostro. No era un rostro humano. Era pálido, con ojos oscuros y vacíos, y una boca torcida en una mueca de dolor. Lo miré por lo que parecieron horas, paralizado, hasta que las luces se apagaron por completo. En la oscuridad, escuché pasos que se acercaban lentamente, como si alguien caminara descalzo sobre el suelo mojado. Encendí la linterna de mi bolsillo y la apunté hacia el charco, pero este había desaparecido. El baño estaba seco, y yo estaba solo. Salí de allí lo más rápido que pude, pero mientras caminaba por el pasillo, algo llamó mi atención. En las pizarras de las aulas que ya había limpiado, había palabras escritas con tiza. Todas decían lo mismo: no mires atrás. Quise pensar que era una broma pesada de algún estudiante, pero había limpiado esas pizarras hacía apenas una hora. El resto de la noche fue un infierno. Cada vez que giraba una esquina, tenía la sensación de que algo me seguía. Escuchaba pasos detrás de mí, pero al voltear, no había nadie. En un momento, mientras barría otra aula, escuché cómo las sillas comenzaban a moverse solas, raspando el suelo con un sonido agudo y desesperante. Salí corriendo de allí, dejando todo tirado. A la noche siguiente, consideré no volver, pero el orgullo y la necesidad me convencieron. Esta vez, me aseguré de llevar una cruz en el bolsillo y una linterna más potente. Todo parecía tranquilo, hasta que llegué al mismo pasillo del tercer piso. Había dejado las luces encendidas a propósito, pero al subir, todo estaba oscuro. Escuché algo nuevo, un eco. Era como una voz que susurraba mi nombre desde las paredes. Seguí limpiando, ignorando el escalofrío que recorría mi espalda, pero cuando abrí la puerta del almacén de limpieza para guardar mi equipo, lo encontré lleno de agua hasta los tobillos. En el centro del charco, flotaba algo que me hizo helar la sangre: una muñeca vieja, con el rostro agrietado y los ojos pintados de negro. No era parte del inventario del colegio, y no había forma de que alguien la hubiera puesto allí sin que yo lo notara. Intenté recogerla, pero tan pronto como mis dedos tocaron la tela húmeda, la puerta del almacén se cerró de golpe detrás de mí. Golpeé la puerta, gritando para que alguien me ayudara, pero nadie respondió. Las luces comenzaron a parpadear de nuevo, y el agua empezó a subir rápidamente. En cuestión de segundos, estaba hasta mis rodillas, y en la superficie, el reflejo del rostro que había visto la noche anterior apareció de nuevo. Esta vez, se estaba riendo.
El agua dejó de subir y la puerta se abrió sola. Salí corriendo, dejando la muñeca atrás. Bajé al primer piso y me refugié en la oficina del director. Cerré la puerta con llave y traté de recuperar la calma. Estaba seguro de que si podía aguantar hasta el amanecer, estaría a salvo. Pero entonces, los ruidos comenzaron de nuevo. El eco de pasos descalzos resonaba por los pasillos, cada vez más cerca. Las risas volvieron, pero ahora eran más agudas, más burlonas. Algo golpeó la puerta de la oficina, primero suavemente, luego con más fuerza. Me escondí debajo del escritorio, temblando, mientras el golpeteo se volvía insoportable. Cerré los ojos, rogando que todo terminara, hasta que todo quedó en silencio. Pensé que había pasado lo peor, pero cuando abrí los ojos, vi que no estaba solo. Al otro lado de la ventana de la oficina, alguien me miraba. No era un rostro humano. Era la misma figura pálida, con ojos vacíos y una sonrisa torcida. Pero esta vez, estaba más cerca. Golpeó el vidrio suavemente con una mano huesuda, como si quisiera que le abriera. Cuando finalmente amaneció, salí del colegio sin mirar atrás. Renuncié esa misma mañana, pero el horror no terminó allí. Desde esa noche, siento que algo me sigue. A veces, mientras limpio otro lugar, escucho risas o siento pasos detrás de mí, aunque no haya nadie. Y cada vez que paso frente a un charco de agua, evito mirar su reflejo. Sé que, si lo hago, lo volveré a ver. Y esta vez, tal vez no se quede en el agua.